Capítulo 9. Una vida orientada. Reciba la dirección del Espíritu Santo. Thomas Kelly dijo: hay una forma de poner en orden nuestra vida mental en varios niveles al mismo tiempo. En un nivel podremos estar pensando, comentando, viendo, calculando y cumpliendo con todas las exigencias de las cosas externas. Pero más adentro, detrás del escenario, en un nivel más profundo también podemos estar en oración y adoración, en canto y reverencia y con una delicada receptividad hacia el aliento divino. Una cosa es hablarle a Dios y otra escucharlo. Cuando escuchamos a Dios, es su Espíritu Santo el que nos guía. Hace algún tiempo me desperté en medio de la noche. Faltaban horas para que amaneciera, pero podía ver con bastante claridad en nuestro dormitorio, porque la luz de la luna se colaba por la ventana. Miré a mi esposa Nancy que dormía junto a mí, y de repente, en lugar de sentirme somnoliento como cualquiera esperaría, me inundó una sensación de amor muy intensa. Era como si estuviera viendo toda nuestra vida de casados a través de un caleidoscopio. Volvía a ver las escenas en mi mente, una tras otra: la tarde que nos conocimos, nuestra primera broma privada, la primera vez que de verdad reímos fuerte juntos, nuestros apodos secretos y tradiciones escondidas, la forma en que me sonrió cuando caminaba por el pasillo el día de nuestra boda. Vi todos aquellos sucesos que todo el que haya amado siempre se lleva consigo a la tumba, algunos memorables, otros triviales, pero inolvidables por algún motivo. Pensé en lo que sería mi vida sin Nancy. No solo pensé en lo vacía que estaría, sino en que de alguna forma, la mujer que dormía junto a mí estaba envuelta en lo que yo soy ahora. Durante largo tiempo me limité a contemplar maravillado a mi esposa mientras dormía. Estudié su rostro. Fue uno de los momentos más tiernos que haya conocido jamás. Entonces sucedió algo más que no esperaba. Apoyado sobre un codo, mientras veía dormir a Nancy, pensé: mientras yo estoy durmiendo aquí en la cama, Dios me está mirando. El salmista lo expresó de esta forma: jamás duerme el que te cuida. Jamás se adormece el que cuida a Israel. Y me vino el pensamiento de que Dios me estaba diciendo algo como esto: así te amo yo. Mientras estás acostado durmiendo, nadie te puede ver, pero yo vigilo sobre ti. Mi corazón está lleno de amor por ti. Lo que está sintiendo tu corazón en estos momentos mientras observas a tu esposa, lo que siente un padre observando a un hijo, es una pequeña imagen que te doy, un regalo, para que puedas saber cada noche cuando te vas a dormir que esto es lo que hay en mi corazón para ti. Quiero que reflexiones sobre esto por las noches después de cerrar los ojos. Yo te estoy observando y estoy lleno de amor. Fue un momento sobrecogedor. Tuve la sensación de que Dios mismo me estaba hablando de alguna forma. No se trataba de pensamientos acerca de Dios, sino que eran pensamientos que venían de Dios. Sentí que Dios me quería hablar de su amor por mí personalmente. Aprender a escuchar a Dios. ¿Fue el Espíritu Santo el que me habló aquella noche o fue un pensamiento producido por mi propia mente? No estoy seguro. Ciertamente ni tengo manera de demostrar que era Dios quien me estaba hablando. Unos cuantos amigos me han dicho que ellos habían recibido a temprana edad la clara percepción de cuándo era que Dios les estaba hablando. Habían aprendido a reconocer ciertos movimientos del corazón y la mente como la voz de Dios, de la misma forma que los niños aprenden a reconocer la voz de su madre. Aquello formaba una parte tan natural de su vida, que estos amigos míos no reflexionaban mucho al respecto. En cambio, mi experiencia no es así. Nunca he escuchado a Dios con voz audible, y tampoco crecí con un discernimiento intuitivo en cuanto a los momentos en los que Dios se estaba comunicando conmigo. En realidad, siempre he tendido a sospechar de la gente que habla de estas cosas con demasiada facilidad. Estar accesible y receptivo a la dirección del Espíritu es una parte de la transformación que no es optativa. He llegado a pensar que esta sospecha no es del todo buena. Me doy cuenta ahora que, si quiero tener una relación con Dios, que en algún sentido sea personal, debo estar asequible a la posibilidad de que Él me hable directamente algunas veces. Por tanto, en este capítulo veremos la forma en que recibimos lo que podríamos llamar indicaciones o impulsos del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos, los cristianos le han dado nombres distintos a este fenómeno. En su diario, George Fox escribió acerca de que el Señor le revelaba una verdad,
con lo cual quería decir que Dios le había hablado de forma directa a la mente, aunque no tenía que ser audible necesariamente. Juan Calvino habla del testimonio interno del Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola habla de los movimientos del alma, pensamientos, sentimientos o deseos, que en realidad, podían ser dones recibidos directamente de Dios para movernos más cerca de Él. Estos impulsos pueden tomar la forma de una convicción de pecado, una seguridad del amor divino, o un llamado a la acción, pero tienen una importancia decisiva para la vida guiada por el Espíritu. Necesitamos aprender a escuchar el suave murmullo de Dios. Mi experiencia me sobrecogió tanto, que desperté a Nancy de su profundo sueño para hablarle de ella. No creo que el Espíritu me guiara a hacer esto. Una parte de la transformación que no es optativa. La oración contiene en nuestros días una extraña paradoja. Casi todo el mundo habla con Dios. En una encuesta reciente, la revista Newsweek hacía la observación de que hay más estadounidenses que dicen orar que los que trabajan, hacen ejercicios, o tienen relaciones sexuales. Del 13% de los estadounidenses que se proclaman ateos o agnósticos, 1 de cada 5 ora a diario. Entonces, ¿por qué somos ambivalentes con tanta frecuencia acerca de la idea de que Dios nos hable? Me viene a la mente lo que dice Lily Tamblyn en el drama La búsqueda de señales de vida inteligente en el universo. ¿Por qué será que cuando le hablamos a Dios, dicen que estamos orando, pero cuando Dios nos habla dicen que estamos esquizofrénicos? Porque el teléfono de Dios va a estar equipado solo con receptor y carecer de micrófono. En realidad, estar accesible y receptivo a la dirección del Espíritu Santo es una parte de la transformación que no es optativa. Richard Foster lo hace ver. En nuestros días, el cielo y la tierra esperan ansiosos el surgimiento de un pueblo guiado, embriagado y colmado de poder por el Espíritu. Toda la creación vigila con expectación el surgimiento de un pueblo mártir, disciplinado y reunido libremente que conozca en esta vida la vida y el poder del reino de Dios. Ya ha sucedido antes. Puede suceder de nuevo. Un pueblo así no va a surgir mientras no haya entre nosotros una experiencia más profunda de un Emanuel del Espíritu, Dios con nosotros, el conocimiento de que en el poder del Espíritu Jesús ha venido a guiar él mismo a su pueblo, una experiencia de la forma en que Él nos guía, que sea tan definida e inmediata como la nube de día y el fuego de noche. Yo creo que el Espíritu Santo sí se ofrece a guiar a los seres humanos, a las personas comunes y corrientes. Y lo quiere hacer con nosotros. Todos podemos aprender a estar asequibles a las sugerencias del Espíritu. No están reservadas para gente escogida, ni solo para los líderes ni para gente importante. No están reservadas para los que trabajan como pastores o misioneros. No están reservadas para gente más espiritual que usted. El Espíritu Santo nos puede y quiere dirigir, si nosotros lo deseamos. Tal vez usted se encuentre a punto de experimentar eso. Su aventura está a punto de comenzar. La distracción espiritual, no captar la presencia de Dios. En el drama Saint John, de George Bernard Shaw, uno de los personajes le pregunta a Juana de Arco por qué la voz de Dios no le habla a él como ella dice que le habla constantemente. La voz sí le habla todo el tiempo, le dice ella, lo que pasa es que usted no escucha. Creo que una de las razones por la que no oímos hablar a Dios es porque no estamos atentos. Sufrimos de algo que se podría llamar distracción espiritual. Los psicólogos definen la distracción como una tendencia hacia la divagación mental. Es un no estar plenamente presente, una falta de atención al momento actual. Un estado así es como si pusiéramos el piloto automático. Por ejemplo, supongamos que usted está leyendo un pasaje de un libro, espero que no sea este, y al llegar al final de una página se da cuenta de que no tiene ni idea de lo que acaba de leer. Yo pasé un semestre fuera del colegio universitario trabajando a tiempo completo en una compañía de procesamiento de metales llamada W.A. Whitney. Es posible que fuera la persona más espectacularmente incompetente en el equipo de mantenimiento, así que al final, me dieron el trabajo de hacer repartos con la idea de que en esa posición, el daño que le podría hacer a la compañía sería mínimo. Sin embargo, también mientras hacía mis entregas descubrí que mi mente tendía a divagar y a carecer de enfoque. Una mañana terminé mi última entrega en Johnson Electrical Supply y volví a la planta en un camión de reparto blanco, el cual no tenía muchos detalles que lo hicieran distinguible. Mientras volvía,
observé algunas cosas poco usuales. El indicador de velocidades, que había estado roto, se había arreglado de alguna forma. Los botones de la radio estaban programados para estaciones distintas a las que tenían antes. Qué raro, pensé con perspicacia. Estacioné el camión en la planta, entré a almorzar, y después salí de nuevo para hacer un encargo a la oficina de correos. Entonces, cuando salía del correo, me di cuenta que no estaba el camión de Whitney. Alguien se robó nuestro camión, me dije. Entonces me percaté de una coincidencia asombrosa. Allí, en el estacionamiento había un camión de reparto blanco y sin detalles distinguibles de la Johnson Electrical Supply. En ese momento comprendí lo que me estaba pasando, había robado un camión y, ni cuenta me había dado. En Janssen, alguien había dejado las llaves puestas en el encendido. Cuando yo salí de la tienda me metí en el camión equivocado sin notar para nada cosas tan incidentales como las palabras Johnson Electrical Supply escritas al costado en letras azules muy grandes. Había robado un camión. Mientras volvía a Whitney, oré para que nadie lo hubiera notado aún. No tuve esa suerte. Alguien de Johnson había llamado más o menos cuando yo me iba del correo. Ese error sucedió hace 20 años. Hasta el día de hoy, todavía no puedo presentar la cara en Whitney. Cito de nuevo a Don King, nunca dejo de asombrarme de mí mismo, lo digo con humildad. Mi capacidad para la distracción es increíble. Un rasgo así puede ser embarazoso en un trabajo. Con todo, mi capacidad para la distracción espiritual es mucho más seria, porque puede lisiar mi vida espiritual. Algunas veces cuando tengo problemas, ni siquiera pienso en orar por ellos durante largo tiempo. Me preocupo, me obsesiono, o digo unas cuantas palabras inconvenientes, pero no oro. No hace mucho, en un culto de la iglesia, me di cuenta de que no me estaba entregando de lleno a la adoración. Sabía que había alguna situación de pecado en algún rincón de mi vida, y que aún no estaba listo para enfrentarme a ella. Así que me limité a seguir los movimientos de la adoración. No estaba presente en el espíritu. No estaba escuchando. Me estaba sintiendo un poco como se debe haber sentido Jacob en Betel. En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Jacob nunca había escuchado a Dios, en verdad nunca había escuchado a nadie. Era, lo que hoy llamaríamos, un tramposo, guiado solo por su propia astucia. El mismo nombre Jacob significa conspirador. Una noche, mientras dormía, Dios le habló. Vio una escalera por la cual bajaban y subían ángeles, una visión del reino de Dios. En aquel momento Dios mismo le prometió que estaría presente con él para guiarlo y protegerlo. Jacob se sintió sacudido. Qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Estaba asombrado por su propia distracción espiritual. Dios estaba allí mismo, hablando, y él no lo había sabido. Así fue como le puso a aquel lugar el nombre de Betel, la casa de Dios. Tomó la piedra que había usado como almohada y la puso como columna o altar para que lo ayudara a recordar lo cercano que estaba Dios, y lo mucho que él necesitaba escucharlo. En realidad, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Esas palabras nos podrían describir a nosotros. Pero queremos volvernos más sensibles a la presencia de Dios. Queremos ser capaces de decir cada vez con mayor frecuencia en nuestra vida, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo. Así que también nosotros necesitamos ser constructores de altares. Necesitamos nuestras propias columnas que nos recuerden que debemos escuchar. Algunas veces escribo la palabra escucha en un papel y la pego en el panel del auto, o lo guardo en un bolsillo, para que me recuerde que debo permanecer atento. En mi oficina tengo unos cuantos objetos que, a causa de las profundas experiencias relacionadas con ellos, me sirven como memorials palpables de la presencia de Dios conmigo. Tengo tanta tendencia a la distracción espiritual que necesito con toda urgencia esos altares para que me recuerden que este mismo momento puede ser la puerta del cielo. La forma en que Dios nos habla. Hablarle a alguien solo es dirigir sus pensamientos hacia algo. Por leer estas palabras usted está pensando una serie de cosas que de otra manera no estaría pensando. Otra persona está guiando sus pensamientos. Como soy un ser humano finito,
tengo que usar medios indirectos para guiar sus pensamientos. Debo expresar mis ideas en palabras para que usted las pueda oír o leer. Tengo que comunicarme con usted de una manera física. Pero con Dios no es así. Dios puede guiar de forma directa mis pensamientos sin la ayuda o intervención de sonidos ni de imágenes, C.S. Lewis escribió. Si sus pensamientos y sus pasiones estuvieran directamente presentes para mí, como los míos propios, sin ninguna señal de que son externos o ajenos, ¿cómo podría distinguirlos de los míos? Tal vez usted, como cristiano, responda que en realidad Dios y también Satanás, afecta mi conciencia de esa forma directa, sin señal alguna de exterioridad. Sí, y la consecuencia es que la mayor parte de la gente sigue ignorando la existencia de ambos. Este es el punto vital. Es posible que Dios se esté abriendo paso hacia usted afectando su conciencia, para usar las palabras de Lewis, mientras que usted sigue ignorando el hecho de que esos pensamientos proceden de Él. Es decir, que es posible que Dios nos hable, y que nuestros pensamientos sean guiados por Él, sin que sepamos que es Él quien nos guía. Esto le pasó a Samuel cuando era niño. Dios le habló directamente una noche, pero él no se dio cuenta de que era Dios quien le hablaba. Necesitó la ayuda del sacerdote Elí para aprender a reconocer la voz de Dios. Antes de ver la forma de buscar su dirección, eliminemos unas cuantas ideas erróneas acerca de ella. Lo que no es dirección divina. La dirección no es información interna. Un viejo programa de televisión, Hagamos un trato, alcanzaba cada semana su punto culminante con lo que se llamaba el gran trato del día. Se les daba a escoger a dos concursantes, puede tener lo que hay detrás de la puerta 1, 2 o 3. Los concursantes podían renunciar a todo lo que habían ganado hasta el momento, a cambio de la oportunidad de conseguir mucho dinero de verdad. Pero también podían terminar sin nada. Para los concursantes, aquella decisión muchas veces era angustiosa. Detrás de una puerta podía haber grandes riquezas, y detrás de la otra podía estar el anunciador del programa vestido de niño pequeño y sentado en una mecedora gigante. Lo que querían con desesperación los concursantes era información interna, alguna pista sobre cuál era la puerta que los llevaría al dinero y a la felicidad. Muchas personas piensan poco en la dirección espiritual hasta que tienen que enfrentarse con una decisión de importancia: con quién casarse, qué casa comprar, a qué escuela asistir, o qué trabajo aceptar. Lo que esas personas quieren en realidad no es dirección, en el sentido cristiano del término. Quieren información interna para saber qué puerta escoger. Quieren saber de antemano cuál de las decisiones posibles los va a llevar al dinero, la felicidad y el éxito. Una prueba clave para saber si queremos realmente que Dios nos dirija es preguntarnos: ¿con cuánta frecuencia busco que Dios me dirija cuando no me estoy enfrentando a los problemas o a una decisión difícil? Una forma útil de aprender a buscar esa dirección espiritual es evitar al principio su búsqueda cuando se trate de decisiones externas como la de aceptar un trabajo o casarse con alguien. Comience a buscar dirección para el crecimiento de su alma. Lo que eso significa es que haga preguntas como las siguientes. ¿Cómo me convierto en una persona más veraz? ¿A quién conozco que me pueda enseñar a orar de tal forma que me alimente el alma? ¿Qué prácticas me van a capacitar para vivir continuamente gozoso? La dirección divina no es un emblema de espiritualidad ni de importancia. El que oigamos hablar a Dios no es indicativo de que seamos personas excepcionalmente espirituales, maduras o importantes. Dios es capaz de comunicarse con todo el que Él quiera. El libro de Números expresa este tipo de comunicación, casi en un nivel de comedia, en la historia de un profeta llamado Balaam. Este fue tentado por Balac, rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel. Como es natural, a Dios no le agradó eso, y cuando Balaam iba para Moab, envió a un ángel que le bloqueara el camino. Lo extraño es que Balaam no pudo ver al ángel, pero su burra sí, y con toda claridad. El animal se volvió a un lado en 3 ocasiones cuando lo bloqueaba el ángel, y cada vez Balaam, que no veía nada, lo golpeaba. Finalmente, el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho? El animal le habló a su dueño de su visitante invisible. Al fin, se le abrieron los ojos a Balaam y vio al ángel, quien dijo que en realidad, si la burra no hubiera tenido la buena idea de echarse a un lado, lo habría matado a él y salvado a la bestia.
Imagínese ahora que la burra hubiese reaccionado ante aquello como muchos de nosotros se habrían sentido tentados a reaccionar. Suponga que hubiera vuelto a su establo toda llena de arrogancia a causa de su visión espiritual superior. Pude discernir la presencia de un ángel cuando ni el mismo profeta pudo. ¿Qué habría sucedido si el animal se hubiese empezado a dar importancia y a considerarse dentro de una clase espiritual privilegiada por encima de los demás cuadrúpedos? Hubiera actuado como una verdadera burra. Buscar dirección divina no es lo mismo que quedarse pasivo. La gente se pregunta si debe buscar un trabajo nuevo. Un hombre me dijo que había decidido no buscar un trabajo en el cual estaba interesado porque sería señal de la voluntad de Dios el que consiguiera el trabajo sin intentarlo. El problema de esa forma de razonar es que da por sentado que cuanto pase como consecuencia de nuestra pasividad es voluntad de Dios. Evidentemente eso no es cierto. Trate de salir, sentarse en medio de la carretera y decir, no me voy a mover. Me voy a quedar aquí sentado, y si ningún auto me atropella, entonces sabré que es voluntad de Dios, no de mi carne. Una acción así la consideraríamos absurda. Hablando en sentido general, Dios no creó a los seres humanos a su imagen para que fueran pasivos. Él no es un Dios pasivo. Cuando tenemos por delante decisiones de importancia, tenemos que orar, buscar su dirección, y ejercitar nuestro buen juicio, sabiduría, iniciativa, decisión y responsabilidad. La dirección divina no es una forma de evitar el arriesgarnos. En realidad, a veces no queremos recibir tanta dirección como evitar riesgos. La toma de decisiones puede ser una experiencia solitaria. Hasta decisiones más pequeñas pueden crear ansiedad. Observe a una persona indecisa con un menú amplio y un mesero impaciente, y verá la tensión que acompaña a la decisión y al riesgo. Dios no quiere que su dirección sea un atajo para escaparnos a la toma de decisiones y a la aceptación al riesgo. En realidad, lo que Él quiere es que desarrollemos nuestro buen juicio, y no hay forma de desarrollarlo sin un proceso que comprenda decisiones y riesgos. Si somos padres queremos criar a nuestros hijos para que se conviertan en adultos maduros, sanos, responsables, y decididos. ¿Cómo puede suceder esto si durante todo su tiempo de crecimiento nunca toman una decisión por su cuenta y se le dan indicaciones precisas sobre lo que deben hacer en todas las situaciones, qué ropa ponerse, qué comer, qué asignaturas estudiar y con quién salir? El propósito de Dios en la dirección no es lograr que hagamos cosas correctas. Es ayudarnos a convertirnos en la clase correcta de personas. La personalidad se forma por medio de la toma de decisiones. Aprendemos a pensar y a sopesar las opciones, descubrimos lo que realmente valoramos, nos responsabilizamos por nuestras decisiones. Dios quiere que seamos personas, no autómatas, y eso significa que tenemos que tomar decisiones. La búsqueda de la dirección del Espíritu. Si todas esas cosas son lo que la dirección divina no es, ¿cómo podemos buscar la dirección del Espíritu? Esté atento continuamente a la voz del Espíritu. Thomas Cally escribió: hay una forma de poner en orden nuestra vida mental en varios niveles al mismo tiempo. En un nivel podemos estar pensando, discutiendo, buscando, calculando y atendiendo a todas las exigencias de los asuntos externos. En cambio, en lo más profundo, tras el escenario, a un nivel más hondo podemos estar también en oración y reverencia, en canto y adoración, y en una delicada receptividad hacia la inspiración divina. Esta delicada receptividad, esta ordenación de la mente en varios niveles a la vez, es una habilidad que se puede aprender. Por ejemplo, si tenemos una decisión importante que tomar mañana, nos podemos detener a pedir sabiduría. Si se nos ofrece inesperadamente un tiempo del que podemos disponer a discreción, podemos detenernos para preguntarle a Dios, ¿hay algo que quieras que yo haga? Entonces podemos escuchar por un instante, y si no nos llega indicación alguna, hacer lo que nos parezca más prudente. Cada vez que saludemos a alguien mañana le podemos preguntar internamente al Espíritu, ¿cómo puedo responder ante esta persona? ¿Quieres hablarle u obrar a través de mí? Realmente, sí podemos hacer esto. La iglesia donde trabajo tiene un amplio salón para las comidas. Uno de mis amigos del personal estaba practicando esta ordenación de la mente mientras le hablaba a una dama que había trabajado como voluntaria allí unas cuantas veces. En aquella noche en particular,
Esta voluntaria había asistido a un culto en la iglesia y después debía ayudar a servir pizza. Pero cuando terminó el culto, mi amigo, que estaba entre el personal encargado de la comida, sintió que le debía preguntar a aquella voluntaria acerca de su vida con Dios. Sentémonos a hablar del culto, le invitó. ¿No se supone que vayamos a trabajar en el lugar de las comidas?, le preguntó. No, dejemos que ellos mismos se sirvan su comida, contestó mi amigo. Le explicó el Evangelio a aquella voluntaria y le dijo lo que significa ser seguidor de Cristo. ¿Tiene sentido todo esto para usted?, le preguntó. Me ayuda mucho, le contestó ella. Ahora comprendo mucho mejor, muchas gracias. Entonces mi amigo le explicó que comprender no es lo único, y que le era necesario poner su vida en las manos de Dios y en aquel mismo instante consagrársela. Y ella lo hizo. Fue la dirección del Espíritu Santo lo que hizo que mi amigo hablara con aquella voluntaria. Ciertamente, esa era la impresión que él tenía. No hablarle habría sido un pecado de omisión. Es la forma en que él lo explicaba. Esa forma de escuchar ha sido vital para los seguidores de Cristo a lo largo de los siglos. Así que intentemos un experimento. Esta semana, mientras esté relacionándose con la gente, esté atento a lo que el Espíritu le sugiera. Cuando escuche a las personas, escuche también lo que le está diciendo el Espíritu. Él lo va a guiar para que esté con la gente como habría estado Jesús de haber ocupado su lugar. Responda sin cesar. La dirección divina solo tiene sentido para las personas decididas a responder. Por supuesto, esa respuesta comienza con la obediencia a la dirección clara que Dios nos da en las Escrituras. Uno de mis amigos del colegio universitario había tenido relaciones sexuales con su novia durante 2 años. Cuando se acercaba el tiempo de nuestra graduación, se preguntaba acerca del matrimonio. ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con esa muchacha?, se preguntaba. En realidad, mi amigo no quería dirección. Ya había tenido una guía clara en las Escrituras acerca de la conducta sexual y no se había interesado en ella para nada. Solo quería saber si aquella joven era el gran trato de Dios o si debía esperar para ver lo que había detrás de la puerta número 2. Solo tiene sentido pedirle a Dios que nos dirija dentro de una vida consagrada a buscar primero el reino. El único tipo de dirección que Dios da es para que vivamos como habría vivido Jesús de estar en nuestro lugar. Aunque tengamos un gran plano de Cleveland, antes de consultarlo necesitamos decidir si es a Cleveland a donde queremos ir. Esta verdad nos hace darnos cuenta de lo que tiene de triste que la gente busque información en los teléfonos directos de los psíquicos y en los horóscopos. Estas personas están tratando de localizar en gran trato del día sin preocuparse lo más mínimo en su orientación moral. Por ejemplo, no esperamos que un amigo psíquico le diga a uno de los que lo llaman, usted necesita arrepentirse de su racismo y de su apatía hacia los que viven en los barrios bajos de la ciudad. Frank LaBauche hizo en su vida un experimento en cuanto a escuchar la voz de Dios que lo dirigía. Jugaba lo que él llamaba juego con los minutos, para ver cómo hacía para que su mente se volviera continuamente al Espíritu. Así escribió acerca de la conexión existente entre el sometimiento y la dirección. En cuanto a mí, nunca tuve vida, estaba medio muerto, como árbol que se va pudriendo, hasta que alcancé el punto en el cual, de manera total y con una sinceridad absoluta, me decidí y me volví a decidir a hallar la voluntad de Dios, a cumplir esa voluntad, aunque todas las fibras de mi ser me dijeran que no, y a ganar la batalla en mi pensamiento. Era como si un profundo pozo artesano hubiera hallado agua dentro de mi alma, el dinero, los elogios, la pobreza, la hostilidad, nada de eso significa nada, porque todas esas cosas habrán sido olvidadas por igual dentro de 1000 años. Pero este espíritu que llega a una pasión mental a base de una sumisión continua, ese espíritu es una vida eterna. Hay ocasiones en que apagamos o sofocamos la voz de Dios. Hace un tiempo tuve lo que pensé que era una indicación de que ayudara económicamente a alguien, y no hice nada. No solo hubo quien se quedó sin ayuda, sino que yo mismo disminuí mis posibilidades de escuchar a Dios en el futuro. Debemos tomar la decisión de que, en cuanto podamos vamos a responder a Dios a lo que nos indique. Si nos sentimos impulsados a escribir una nota o a hacer una llamada, debemos hacerlo. Si sentimos que Dios quiere que le demos ánimo a alguien, debemos hacerlo. Escucha la voz del Espíritu en las palabras de otras personas.
Dios no solo nos habla a nosotros, sino que también habla a través de nosotros. Las Escrituras están repletas de relatos en los cuales el mensaje de Dios ha sido pronunciado por un agente humano. En ocasiones, quien lo daba, ni siquiera estaba consciente de que lo estuviera haciendo. Desde Moisés hasta Pablo, Dios dijo con frecuencia: yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Jesús les prometió a sus seguidores que en los tiempos de persecución podrían tener una seguridad: en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Pablo dijo también que debemos hablar entre nosotros con una sabiduría guiada por el Espíritu. Según creo yo, Dios me habló en una ocasión en medio de unas circunstancias muy poco corrientes, por medio de una amiga llamada Lorraine. Cuando la conocí ya estaba entrada en sus 60 y tantos, aunque su pelo tenía la misma sombra castaña que había tenido cuando se casó. Su gran pasión era aprender. Su casa era mayormente un lugar para almacenar libros, así como su cuerpo. Era un lugar para almacenar su mente. Aunque le encantaba mucho aprender, le encantaba mucho más impartir clases, y daba unas clases sobre la Biblia que atraían a varios centenares de personas. Lorraine era una maestra convencida por completo de haber hallado la clave del Apocalipsis a base de estudiar un oscuro comentario escrito por Isaac Newton en sus últimos años. Esa amiga fue una de las primeras personas que insistieron en que mi verdadero llamado estaba en la predicación. Mira, cariño, me decía, usando la palabra cariño con la que se dirigía a casi todo el mundo, con excepción de su esposo. No dejes que nadie te convenza de que hagas ninguna otra cosa. Dios te hizo para predicar, y no vas a estar feliz haciendo nada más que eso. Me llevó un tiempo, pero poco a poco fui decidiendo que Lorraine tenía razón. Finalmente me mudé a otra parte para convertirme en predicador a tiempo completo y perdimos el contacto. Algunos años después regresé con mi familia para visitar la iglesia. Lorraine no estaba, había tenido un ataque al corazón y estaba confinada en su cama. Don, su esposo, había estado dedicado a ella siempre, y ahora veía con tristeza cómo se le iba lentamente la vida. Nuestra visita al hogar de Lorraine fue dulce y amarga a la vez. Estaba en una cama de hospital en el cuarto delantero, con Don sentado junto a ella. La mente que había sido fuente de placer para tanta gente ya no respondía adecuadamente a la voluntad de su dueña. Los libros permanecían en los estantes, útiles solo como adornos. Nancy y yo tratamos ambos de hablar con ella. Pudimos ver que trataba de sacar a la luz los recuerdos que se habían hecho inaccesibles, pero no podía. No era capaz de saber ni siquiera qué pareja era la que estaba visitándola. Solo hablaba con unos murmullos indefinidos y unos movimientos de cabeza inciertos. Después de hablar lo mejor que pudimos, nos levantamos para irnos. Nancy ya había salido por la puerta, y yo me hallaba en el umbral, cuando escuché la voz de Lorraine. Solo que aquella voz sí que era su voz. Sonaba como la Lorraine que nosotros conocíamos. John Ortberg, me llamó. ¿Eres feliz?, me preguntó. Sí, le dije, demasiado sorprendido para hacer otra cosa más que responder aquella pregunta. Sí, realmente lo estoy. Me alegro, dijo. Porque Dios te hizo para predicar. Debes sentirte lleno de gozo cada vez que lo hagas, cariño. Y después de esto, se volvió a hundir en su almohada, exhausta, y se volvió a perder del mundo. Lorraine no sabía que en aquellos momentos nos estábamos enfrentando a una gran decisión, y su comentario sobre el gozo nos fue sumamente útil. Vimos con claridad que una de las opciones nos llevaría a una sensación de gozo mucho mayor, aunque en cierta forma, era la decisión más difícil. Hasta donde yo podía discernir, Dios nos estaba hablando a través de una amiga que apenas podía hablar. En los primeros días de la iglesia los creyentes se reunían y le pedían a Dios que los dirigiera en sus decisiones, práctica que se sigue haciendo con frecuencia en los cristianos de hoy. Los miembros de la Iglesia del Salvador, en Washington D.C. hablan de sonar el llamado, convocar a un grupo de creyentes para orar unidos para pedir dirección divina cuando alguien se enfrenta a una decisión de importancia. Nosotros también podemos hacer sonar el llamado para aquellos que forman nuestra comunidad de creyentes cuando necesitamos sabiduría en cuanto a nuestra economía, relaciones o trabajo. Adquiere la costumbre de escuchar en las cosas pequeñas.
Gran parte de la aventura en la vida cristiana tiene que ver con nuestra respuesta a la dirección del Espíritu Santo. Esta dirección no se halla restringida a las grandes decisiones. Mayormente la aprendemos al practicarla en forma continua. Esto significa que algunas veces podrá involucrar la delicada atención de Dios a los detalles pequeños. Un día iba por la carretera cuando me di cuenta de que había extraviado mi agenda. Entonces recordé que la había puesto en el techo del auto mientras guardaba algunos paquetes, y después me había marchado sin recogerla. Puesto que me apoyó fuertemente en el uso de esa agenda, di media vuelta y recorrí de nuevo mi ruta para tratar de encontrarla. Encontré una pequeña parte de ella, que contenía unas cuantas direcciones, junto al camino, a 1,5 kilómetros de distancia del lugar a donde había estacionado el auto. El resto de la agenda se había perdido. Mientras estaba allí, de pie, sintiéndome desesperado, se me acercó un auto mientras la señora que iba al timón tocaba la bocina y agitaba en la mano mi agenda. Bajó la ventanilla, la puso en mis ansiosas manos y me dijo, me la encontré aquí. Me alejé unas cuantas calles, pero tuve la impresión de que debía regresar aquí para buscar al dueño. Esto tal vez le parezca extraño, pero yo soy cristiana, y creo que ese pensamiento vino de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Que si creo en él, señora, yo trabajo para él, le dije. ¿Le indicó realmente el Espíritu Santo que hiciera aquello? No lo sé. Muchas personas se ponen muy nerviosas cuando unos seres humanos comunes y corrientes dicen que Dios les ha hablado. Yo mismo me pongo nervioso con esa idea. Se ha abusado de ella con mucha frecuencia. Cuando estaba en el colegio universitario no era demasiado raro que un joven le dijera a una joven que no había estado demasiado dispuesta a oír sus proposiciones, yo creo que es la voluntad de Dios que seamos novios. Algunas veces los pastores usan la maniobra como un golpe preventivo para evitar las críticas relacionadas con un cambio de profesión, o para animar la participación en un programa de construcción para la iglesia. Puede existir una inmensa tentación a usar la autoridad de la frase, esto dice el Señor como forma de manipular a la gente en unos ambientes en los cuales es poco probable que se ponga en tela de juicio esa autoridad. Esa es una buena razón para ser cauteloso en cuanto a afirmar en una forma despreocupada que Dios nos está guiando de manera directa. Sin embargo, no podremos ser transformados si no cerramos al poder que tiene el Espíritu Santo para guiarnos. Debemos llegar a creer, por increíble que nos parezca, que es cierto que Dios nos puede atender personalmente, y que lo hace mientras estemos dirigiendo nuestras oraciones al Dios que llamó a la existencia a la creación con su palabra, que se comunicaba con profetas, sacerdotes y reyes, y con gente común y corriente que escribió un libro de 1000 páginas al que llamamos Biblia, y que se refiere a su Hijo diciendo que es el Verbo que se hizo hombre, tendremos que aceptar con toda seguridad que es posible que de vez en cuando nos quiera decir una o dos palabras a nosotros.